Feliz, bienvenidos a un nuevo video de cosas que no tienen sentido. Y como últimamente hemos estado viendo las películas de Disney de manera cronológica, pues se nos hizo una buena idea hacer un video de las cosas que no tienen sentido en Cenicienta. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Empezaremos este video con algo que no es propio de esta película, por lo que no nos quedaremos mucho tiempo hablando de ello. De hecho, este dato es algo que se repite en muchas de las películas y series animadas de las que hemos hablado, y es el hecho de que algunos animales tengan la capacidad de hablar, mientras que otros no. En este caso en particular pasa algo todavía más curioso, pues aquí los únicos que pueden hablar son los ratones, mientras que todos los demás animales no. Ni las aves, Lucifer, Bruno, ni el caballo de Cenicienta tienen esa capacidad. Y decimos que este caso en particular es curioso porque usualmente en las películas no pasa que solo un tipo de animal pueda hablar. Es como que aquí las especies que están por encima de los demás a nivel intelectual son los humanos y los ratones. Sin embargo, la cosa con los ratones no termina ahí. Todo esto se pone más extraño y confuso cuando aparece la hada madrina, pues cuando ella los convierte en caballos para el carruaje de Cenicienta, todos pierden completamente la capacidad de hablar y pasan a solamente poder hacer sonidos de caballo. ¿No te parece eso curioso? Pero eso no es todo lo que tenemos, pues Cenicienta tiene algo más que todas las películas con animales parlantes no tienen, y es que ella es capaz de entender incluso a los animales que no hablan. Entenderíamos que pudiera tener una conversación con los ratones, pues ellos pueden comunicarse como un humano, pero la cosa se pone muy extraña cuando vemos que ella es capaz de tener conversaciones igual de complejas con aves, quienes basan su vocabulario en puros silbidos. Luego de ver cómo Cenicienta tiene ese tan peculiar poder de hablar con aves, se nos presenta un nuevo personaje, Gus Gus. Este ratón es encontrado por todos los demás en las escaleras de la torre donde vive Cenicienta en una trampa. Es algo que a simple vista tiene sentido, pues es bastante normal, incluso en la actualidad, que las personas pongan trampas en sus casas para evitar que animales como los ratones se coman su comida o que simplemente invadan el lugar. Lo que no tiene mucho sentido es el lugar en donde se encuentra la trampa y que Gus Gus fuera atrapado ahí. Primero, no encuentro la lógica en que un ratón que entra a una casa, seguramente porque tiene hambre y busca comida, vaya directamente a una enorme torre. Lo más normal sería que fuera a la cocina, así que, por un lado, es bastante extraño que Gus Gus haya ido a la torre en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué pondrías una trampa para ratones en un lugar que tiene poca probabilidad de que haya un ratón? ¿Por qué no pusieron trampas en lugares como entradas, orificios en la pared o la cocina? Y bueno, por último, ¿por qué cacas hay una torre en una casa? Porque no es como que fuera construida por la madrastra para tener alejada a Cenicienta. Esa torre ya estaba cuando ella era una niña. No vivimos en esa época y tampoco somos expertos en ella, pero no entiendo cuál sería el uso de una torre en una casa. Algo que también notamos inmediatamente cuando aparecen por primera vez las aves y los ratones es que todos llevan ropa. Al principio nos imaginamos que, como es una película infantil, ellos simplemente la tenían porque sí, para que los niños no vieran simplemente un ratón desnudo, pero luego nos damos cuenta que no. La ropa en esos animales no es algo natural. En realidad, la persona detrás de esa vestimenta es la mismísima Cenicienta. Y bueno, no es como que sea algo que tenga sentido o no, pero ¿no les parece extraño que alguien se dedique a confeccionar ropa, sombreros y zapatos en miniatura para ratones sin que ellos tengan ningún tipo de necesidad en usarla? Simplemente es como, me encontré un ratón, ten, ponte esta playera, este gorro y estos zapatos, y si no te quedan te tendrás que conformar. Una cosa que nos deja muy en claro al inicio de la película es que luego de la muerte del papá de Cenicienta, la madrastra se dedicó a derrochar todo el dinero que les dejó, por lo que ahora la casa estaba en muy mal estado. Básicamente nos dicen que pasaron de ser gente adinerada a estar prácticamente en la pobreza. Sí se nota un gran cambio en la estética exterior del domicilio, pero realmente no se ven las consecuencias de esto en el interior del lugar. La madrastra y las hermanastras de Cenicienta se siguen viendo con clase, su vestimenta no son harapos sin más, hay comida tanto para ellas y los animales y además pueden asistir a eventos muy elegantes. ¿Dónde está la falta de dinero entonces? Otra cosa que se nos dice es que la madrastra y las hermanastras de Cenicienta se han dedicado a atormentar su vida, le faltan el respeto, la hacen menos y la tratan como una sirvienta en su propia casa. Sin embargo, avanzando más en la película, nos damos cuenta de que en realidad no saben ser malas, o por lo menos la madrastra lo demuestra en una escena muy particular. La escena en cuestión es cuando Anastasia encuentra a Gus Gus en su taza y culpa a Cenicienta de haber puesto ratón ahí a propósito, lo que hace que la madrastra termine castigando a Cenicienta. Al inicio su presencia sí es bastante intimidante, pero
cuando la castiga nos damos cuenta de que es bastante estúpida, pues el castigo se basa en ponerla a hacer mucho que hacer. La pone a lavar prácticamente toda la casa y ya. ¿No es eso lo que hace todos los días? ¿Dónde está el castigo? La entendería si hubiera dicho que si no acababa todas esas tareas en un tiempo límite, le fuera a pasar a algo, pero no. El tan severo castigo es algo que Cenicienta ha hecho todos los días desde que su papá murió. No me parece que este chico sea muy listo. Luego de todo esto, pasamos a conocer a los demás personajes, comenzando con el rey, a quien vemos por primera vez estando sumamente enojado y desesperado porque su hijo, el príncipe, no muestra ninguna intención de querer casarse y mucho menos de tener hijos. Debido a esto, el rey arroja su corona con tanta fuerza que es capaz de romper la ventana del castillo como si nada. Es completamente posible que esto suceda. Después de todo, la corona está hecha de un material duro. Lo que no tiene sentido es, primero, que el hoyo de la ventana se haya quedado con la forma de la corona. Pero bueno, eso lo podemos dejar pasar porque es muy caricaturesco. Sin embargo, lo que no podemos dejar pasar es el hecho de que no solo el vidrio de la ventana se haya roto, sino que además se rompió la herrería que la protege. ¿De qué material tan chafa está hecho la herrería que no puede aguantar el golpe de una corona que fue lanzada por un anciano? No lo sé, Rick, parece falso. Otra cosa que vemos aquí, cuando el rey está comentando que se siente muy triste porque no tiene mucho tiempo de vida y quiere ver crecer a sus nietos, son los cuadros en donde vemos al príncipe a través de los años. Durante esta escena podemos ver cómo la apariencia del mismo va cambiando con el pasar del tiempo, lo cual es obvio que pase porque pues es un humano y los humanos vamos cambiando conforme vamos creciendo, pero eso no es lo interesante. Lo interesante de esto es que nos dimos cuenta de que cuando el príncipe era un bebé tenía el pelo rubio y después, de repente, lo tiene intensamente negro. Es como el caso de Giorno, pero al revés, que cuando era pequeño tenía el pelo negro, pero de repente ya lo tenía rubio. El punto es que no tiene nada de sentido lo que le pasó al pelo del príncipe, pues aunque sí es cierto que el pelo de un bebé cambia con el tiempo, este cambio en realidad no es tan radical como el que vemos en este caso. Lo siguiente es bastante corto, pero creo que vale la pena mencionarlo para reforzar la idea de que Lady Tremaine, la madrastra, no es muy inteligente que digamos. Resulta que luego de que el rey ideara el plan de organizar un baile en el castillo para prácticamente obligar al príncipe a casarse con alguna de las doncellas que asistieran, las invitaciones al evento fueron entregadas en todas las casas del pueblo, incluyendo la de Cenicienta. Aquí, como Cenicienta es la sirvienta del lugar, interrumpe a su madrastra y hermanastras en sus clases de canto tocando la puerta, lo que hace que Lady Tremaine se enoje y de mala manera pregunte quién es. ¿De verdad? ¿Quién cacas podría ser la persona que está tocando la puerta? Su esposo fallecido, no creo, Lucifer tampoco, y no es como que vivan con 20 sirvientes. Obviamente que la persona que está tocando la maldita puerta es Cenicienta. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Como sabemos, la madrastra de Cenicienta le dijo que sí podía acompañarlas al baile, pero con la condición de que tenía que terminar todas sus tareas. Además, Cenicienta tiene pendiente arreglar su vestido, pues es un poco anticuado para la ocasión. Como nadie deja a Cenicienta en paz y no para de dejarle tarea tras tarea con la intención de que no tenga tiempo de ir al baile, los ratones deciden ayudarle en arreglar su vestido, para lo cual utilizan diferentes prendas de las hermanastras, lo que causa que, cuando se dan cuenta, las hermanastras destruyan su vestido. Entendemos que los ratones hayan hecho eso sin pensar en lo que podría pasar, pero lo que no es muy coherente es que Cenicienta no se haya dado cuenta de que la mayor parte de su vestido estaba hecha con la ropa de las hermanastras. ¿Cómo es que no se percató de eso si ella es quien se dedica a lavarles la ropa? Pero bueno, dejando eso de lado, por obvias razones, Cenicienta se entristece muchísimo y rompe en llanto. Es algo completamente comprensible. Después de todo, ha estado viviendo un infierno en su propia casa durante años, así que por esa parte entendemos que ya no haya aguantado más. Lo que no entendemos es por qué se tomó el tiempo de salir corriendo, abrir un par de puertas, salir al patio y posicionarse en una banca para ahora sí comenzar a llorar. No es como que tenga sentido o no, pero al menos es algo extraño que una persona haga eso. Es como planear cómo vas a llorar. El momento en el que vemos la escena donde Cenicienta rompe en llanto es donde ocurre lo más extraño de toda la película, el hada madrina. Para empezar, es un poco extraño que de repente un ser como ella exista, pues en ningún momento vimos cosas con la misma naturaleza mágica que ella, a excepción de los ratones, aunque a ellos en realidad no los presentan como algo mágico o fantasioso. Eso por una parte. Por otra parte, ¿por qué apareció hasta ese momento? ¿Por qué aparece cuando Cenicienta, según internet, ya tiene 19 años? La pobre estuvo viviendo de lo peor desde que
que era una niña y el hada madrina decide aparecer en un momento tan X como lo es este, en el que Cenicienta no puede ir a un baile, habiendo momentos más críticos como cuando su papá se murió, por ejemplo. Ahí se le hubiera sido de muchísima ayuda tener una hada madrina. Igualmente, no estamos diciendo que no fue de ayuda que apareciera en ese momento. A fin de cuentas, eso provocó que se casara con el príncipe, pero nadie sabía que eso pasaría. Como dijimos hace un rato, había momentos en los que Cenicienta realmente requería la ayuda de la hada madrina y ella no estuvo presente. Por último, tenemos la reacción de Cenicienta, pues realmente no parece que se sorprenda de la presencia del hada, pues cuando aparece por primera vez, ella simplemente responde las preguntas que le hace como si fuera totalmente normal que una viejita con túnica esté en tu patio. Es más, cuando le revela que es su hada madrina, Cenicienta apenas si muestra un poco de sorpresa preguntando si ella es su hada madrina y ya. Hasta los ratones tuvieron una reacción más apropiada ante esta situación. Como ya todos sabemos, el hada madrina de Cenicienta aparece en ese momento para ayudarla a asistir al baile real, por lo que comienza a convertir diferentes objetos y animales en cosas que nuestra protagonista necesita, como la calabaza en un carruaje, ratones en caballos, al caballo en un conductor y a Bruno en lacayo, además de corregir la vestimenta de Cenicienta transformando todos esos harapos en un hermoso vestido junto con las icónicas zapatillas de cristal. Es justamente esto último de lo que queremos hablar, y de hecho creo que todos llegamos a pensarlo en su momento. ¿Zapatillas de cristal? Sin duda suena como algo bastante extravagante y llamativo, pero no creo que eso sea lo mejor. Se supone que la función principal del calzado es la protección de nuestros pies. Es verdad que con las zapatillas eso queda más en segundo plano y la prioridad pasa a ser la estética, pero el hecho de que unas zapatillas, aparte de ya ser algo peligrosas, además sean de cristal, hace que la cosa resulte hasta absurda. Para empezar, no creo que un calzado que soporte la mayor parte del peso de nuestro cuerpo en una pieza tan delgada como lo es el tacón debería ser de un material frágil. Luego, se supone que Cenicienta va a bailar. Bailar con zapatillas ya es un reto. Ahora imagínense tener que hacerlo con unas que en cualquier momento podrían romperse. Además de que estoy seguro de que debe ser muy incómodo tener algo así en los pies. Y bueno, para finalizar, hay un pequeño detalle que no es muy evidente, pero el hecho de que Cenicienta haya sido sirvienta desde su niñez nos hace suponer que en ningún momento se ha podido vestir de una forma elegante desde la muerte de su padre, lo cual significa que esta probablemente es la primera vez en la que usa zapatillas que además son de cristal, y aún así es toda una experta caminando y bailando con ellas. Pasando ahora a la escena del baile con el príncipe, hay una parte en la que el rey le indica a sus trabajadores que pongan las luces enfocando a la pareja. Cuando vimos esto nos sorprendimos por dos cosas. La primera es que hayan podido enfocar a la pareja con luz como si lo hicieran con un foco, y la segunda es que la luz era de color azul. Hoy en día eso es completamente posible con ayuda de reflectores, incluso en la antigüedad era algo factible, pero según la historia de Cenicienta en la que está basada, esta película fue hecha en el siglo XVII, o sea, los años entre 1601 y 1700. Resulta que la electricidad se descubrió en el año 1747. ¿Alguien me puede explicar cómo es que pudieron hacer lo que ocurre en esa escena si la electricidad todavía no se había descubierto? Una de las cosas que le dejó muy en claro el hada madrina Cenicienta es que tenía que regresar a su casa antes de que el reloj marcara las 12, pues en ese momento el efecto de su magia se terminaría y todo regresaría a la normalidad. El carruaje se convertiría en calabaza nuevamente, su vestido en harapos y los caballos, conductor y lacayo regresarían a su forma original. Y dicho y hecho, justamente a las 12 todo regresó a la normalidad, a excepción de una cosa, las zapatillas de cristal. Creo que ya todos saben qué es lo que no tiene sentido aquí. ¿Por qué las zapatillas siguieron intactas a pesar de que la hora límite ya había llegado? Por último tenemos al príncipe, quien se pelea en lugar con Lady Tremaine para ver quién es el personaje más tonto de esta historia. Spoiler, el príncipe gana de forma sobrada. Resulta que luego de que Cenicienta desapareciera, el príncipe pide que encuentren a su amada utilizando la zapatilla que dejó en el castillo, teniendo como plan el probarle a cada mujer del pueblo el calzado para encontrar a quien le quede y de esa manera encontrar a Cenicienta. ¿De verdad? Lo mejor que se le ocurrió al príncipe para encontrar a Cenicienta es viendo a quién le queda una zapatilla. El mismo duque dice que a cualquiera le podría quedar. Aquí realmente lo que no tiene sentido es el pensamiento del príncipe, pues los demás personajes están totalmente conscientes de que es una idea muy absurda. Además, ¿no creen que era mucho más fácil buscar a las mujeres rubias? Porque viendo la escena del baile nos damos cuenta de que Cenicienta es la única que tiene el pelo de ese color. Además, el príncipe le vio la cara.
Y si en verdad está tan enamorado como dice, debería basar su búsqueda en esas dos características. Que eso es otra cosa que se repite mucho en las películas animadas, en especial las antiguas, que es que los personajes se enamoran entre sí sin ninguna razón. Entendemos que el príncipe se haya sentido atraído por Cenicienta, eso sí es normal, pero que ya hasta quiera casarse con ella es hasta un poco enfermo, y lo mismo decimos de Cenicienta. Bueno, Frelis, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, están de acuerdo con las cosas que no tienen sentido o ustedes sí le encontraron sentido. Y también en general, de qué otra película les gustaría que hiciéramos cosas que no tienen sentido. Déjenoslo acá en los comentarios y lo tomaremos en cuenta. Si les gustó este video, pues les dejamos aquí uno muy parecido, hablando de las cosas que no tienen sentido, pero esta vez en Pinocho. Y si quieren divertirse todavía más, acá en la cara de Eli les dejamos censuras absurdas en las caricaturas. Feliz, muchísimas gracias por cada una de este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.